Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy factura Trump. Los tipos se pausan y empezamos a pagarla en nuestras hipotecas. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points, in particular the decision to lower the deposit facility rate. Es el anuncio del Banco Central Europeo. Bajan los tipos de interés, sí. Pero por ahora, a partir de aquí, entramos en botón de pausa. Is based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission. El Banco Central Europeo había dejado ver que íbamos a bajar y bajar y bajar durante todo este año. Y estábamos moviéndonos en un escenario de tipos entre el 2 y, quien decía, el 1,5%. De momento, la llegada de Trump y la posibilidad de que las políticas de Trump disparen los precios están haciendo que todo esto se frene. Hoy los tipos quedan en el 2,75%. Han bajado del 3 al 2,75%. Pero hoy esa expectativa de llegar al 2% o incluso por debajo se queda en el aire. And we have not had a discussion, because it would be premature at this point in time, about the point where we have to stop. La versión oficial y la declaración oficial es esta. No hemos discutido, porque sería prematuro, en qué punto tenemos que parar, pero The direction that we will take, at which pace, with what sequence, what magnitude, will be informed by the data that we Pero will todo va a collect. depender de la magnitud de las políticas y los datos. Y esta es la clave ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Donald Trump? Hay dos amenazas que pueden disparar los precios allí y en el planeta. La primera es su guerra arancelaria. Trump ha dicho que va a cobrar a quienes no fabriquen en Estados Unidos. Es decir, todo el que exporte a Estados Unidos va a pagar más. Eso va a subir los precios. Y dice va a hacer deportaciones masivas. 11 millones de personas van a salir de Estados Unidos, dice Trump. Eso puede disparar los precios. La mano de obra puede encarecerse y encarecerse todo lo demás. Así que con esas dos amenazas, nuestro Banco Central, quien nos baja las hipotecas, dice: cuidado, quizás no tanto, cuidado que vienen, el eufemismo es vientos de cara. There are rumors, there are statements, there are assumptions, but we don't have anything that is, clear, tangible and can be inserted Y into. esta es la clave oficial, el decir, de momento lo que hay es declaraciones, Trump, rumores, Trump, unas suposiciones, Trump, pero no hay nada claro ni tangible declarado todavía. Consolidates, and obviously staff will incorporate all that in the work that they are going to do for the March projections. I'm not sure that there will be, by March, enough certainty to Cuando actually todo be esto very se aclare, confident. I think intentaremos incorporarlo en marzo. Así que lo que tenemos es una pausa con ese escenario temporal. I think we will still be plagued by uncertainty in that respect, and there will be more to come. But as it comes, we will be taking that into account. Cuando esas políticas lleguen, tomaremos todo eso en consideración. Conclusión de todo esto. Teníamos una perspectiva de bajada del Euribor, de bajada de las hipotecas, de bajada de los tipos. Ahora mismo, esa perspectiva sigue estando ahí, pero con botón de pausa. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es lo que tenemos a partir de ahora? ¿Qué nuevo escenario dibuja el Banco Central Europeo? Lo que tenemos es que hoy se ha acordado la quinta bajada de tipos desde junio, la cuarta de manera consecutiva. En los últimos 8 meses el precio del tipo de referencia ha pasado del 4 al 2,75%, y lo que indica el Banco Central Europeo de cara a futuro es que habrá más bajadas, aunque no aclara si el ritmo actual en el que los recortes se deciden en cada reunión continuará o si será de forma más gradual. La decisión de hoy ha sido unánime. El Banco Central valora que la inflación está controlada. Es verdad que ha subido en los últimos meses, pero está muy poco por encima del objetivo del 2%, y en cambio hay muchas dudas sobre qué pasará con el crecimiento económico, porque tenemos por un lado que en el último trimestre la eurozona se ha estancado, con las economías de Alemania y de Francia cayendo, y además está, como dices, la incertidumbre del impacto que pueden tener aquí en Europa las políticas económicas y comerciales de Donald Trump.
pocas certezas y mucha incertidumbre que hacen que de la reunión de hoy no salga un compromiso claro de más recortes. De hecho, cuando le han preguntado directamente a la presidenta del Banco Central sobre cuál va a ser el destino final de este camino de bajada, si los tipos se quedarán en el 2,5, en el 2 o en qué nivel, ella ha dicho que es muy pronto para decir en qué nivel va a ser el final de este recorrido de bajadas y que hay que ir analizando la información y los datos que lleguen reunión a reunión y esperar a ver qué ocurre también a nivel político para decidir si los tipos continúan bajando tanto como se esperaba o no. Así que de momento, pausa en nuestras hipotecas. Creíamos que íbamos a pagar mucho menos, mucho más rápido, y de momento eso va a tener que esperar. Esto que está haciendo el Banco Central Europeo, lo que está señalando nuestro regulador, nuestro Banco Central, es exactamente lo mismo que está haciendo el Banco Central americano, que hasta ahora había bajado y bajado y bajado tipos desde julio consecutivamente en todas sus reuniones, pero que ahora ya no. Trump ha insultado a la Reserva Federal y ha dicho que no bajan los tipos a tiempo. You said that you would demand that the interest rates come down. Do you expect the Fed to listen to you? Yeah. Are you going to talk to Powell about this and bring it? Que espera que la Fed le haga caso. You said you think the Fed should listen to you. Can you elaborate on why you think it should? With regard to interest rates? Correct, yes. Because I think I know interest rates much better than they do. Y que And I él think sabe I de know tipos it's más que la Fed. better than, the one who's primarily in charge of making that decision. Que él sabe más que Jerome Powell ha llegado a decir sobre política monetaria. Jerome Powell es el gobernador de la Reserva Federal, es el banquero de los banqueros centrales, es el hombre que dirige los tipos de interés del planeta. Hoy le han preguntado, oiga, Trump sabe más que usted, oiga, ¿se siente usted aludido? Va a contestar. I'm not going to have any response or comment whatsoever on what the president said. It's not appropriate for me to do so. The public Y la should be respuesta es esta: confident that we will no voy a contestar, no voy a hacer comentarios, focusing on using our tools to achieve our goals. vamos a utilizar la and, política monetaria. Really keeping our heads down and doing our work, and that's how we best serve the public. Este es un hombre nombrado por Trump y ahora vilipendiado por Trump. Él no ha contestado, sí lo ha hecho Trump. Trump ha dicho que en su red social, en Truth Social, literalmente él va a bajar la inflación. No la Reserva Federal, sino él, Donald Trump, liberando producción de petróleo, declarando una guerra arancelaria y nombrando a un tesoro y a un regulador que va a cortar todas las regulaciones para hacer que los movimientos empresariales y la actividad económica sea tal que la inflación baje. En fin, no es especialmente lógico todo el discurso de Trump, al menos no en lo económico, pero el resultado de todo esto es que tantas amenazas y tantos movimientos ahora mismo hacen que también aquel Banco Central apriete el botón de pausa. Y es exactamente la declaración oficial. Allí se dice, hay que dejar tiempo para evaluar hacia dónde va Trump. And I think we need to let those policies be articulated before we can even begin to make a plausible assessment of what their implications for the economy will be. So, literalmente se dice, hay que dejar que esas políticas se desarrollen antes de saber qué implicaciones tienen y qué hemos de responder nosotros. Así que ahora mismo, tanto allí como aquí, estamos en pausa a la espera de ver qué movimientos hace Trump y cómo nos afectan. Lo que sabemos ya es que la presidencia americana la vamos a pagar en nuestras hipotecas. Eso está absolutamente claro ya, y ya hemos empezado, de hecho, a pagarlas. El cierre del mes, este mes en el que estamos, va a ser el primero en 9 meses en el que nuestras hipotecas no bajen. Llevábamos 9 meses consecutivos de bajada de hipotecas y el último mes, que cerró en el 2,4, ha visto cómo llegamos a enero en el 2,5. Por primera vez en 9 meses, no solo no se abaratan las hipotecas, sino que se encarecen ligeramente. Hoy, CaixaBank decía, vamos todavía a notar ciertos abaratamientos, especialmente a lo largo del año. La caída de la cuota hipotecaria este año, 2024, ha sido de 34 euros en media al mes. Y para el año 2025, con las estimaciones de tipos que tenemos ahora, la caída será algo superior, de unos 42 euros como media. Pero todo esto es a lo largo del año. De momento, este mes es mes de pausa e incluso de ligera subida. La factura Trump se paga en hipotecas,
Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto más puede bajar el Banco Central todavía? Estamos viendo ahora cómo la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, todos están poniendo pausa. Ese 2%, ese 1,5% que se hablaba, ¿eso es esperable todavía o con Trump eso es descartable ya? No, yo creo que es esperable en la medida en la que el Banco Central Europeo efectivamente tiene que tener un ojo puesto en qué sucede en Estados Unidos, pero la incertidumbre sobre qué es lo que puede pasar con la inflación hace que quizá haya que darle mucho más peso a lo que está pasando en la eurozona, en donde la inflación está más o menos bajo control o está cercana a entrar en territorio ya de control y, sin embargo, el crecimiento está siendo muy pobre. Por lo tanto, es previsible que el Banco Central Europeo, y además lo ha dejado un poco más o menos claro, lo ha dado a entender, va a continuar con su senda de reducción de tipos de interés, por lo menos hasta el 2% durante este año que viene, sino más. O sea que podemos tener más o menos el mismo objetivo y distinto tempo, distinta velocidad en esto. ¿Se pausan las decisiones? Se pausan. En Europa no lo tengo tan claro. En Estados Unidos, sin duda, porque realmente la apuesta que va a hacer Trump, primero, si hace todo lo que ha dicho que haría, que sabemos que es un presidente poco previsible en ese sentido, va a tener un efecto sobre la inflación un poco ambiguo. Sus medidas de aranceles y algunas de sus medidas fiscales pueden tener un efecto sobre la inflación al alza, mientras que otras de las medidas fiscales eventualmente bajarán algunos impuestos, desregulación de la economía, bajar el gasto público. Eso puede tener el efecto contrario, reducir la inflación, ¿no? Claro, lo que querría ahora mismo Trump es que le acompañase la Reserva Federal, pues apostándolo todo a que sus medidas no van a ser inflacionistas y a que se note muy rápidamente esos efectos de reavivar la economía americana, que por otra parte ya estaba bastante viva antes, ¿no? Entonces la incertidumbre es sobre lo que hay en Estados Unidos. En Europa no tenemos mucha incertidumbre. La inflación está más o menos encauzada, bastante encauzada. El crecimiento, sin embargo, es bastante limitado. Con este choque de titanes y con esta guerra de elefantes, decimos siempre cuando los elefantes pelean, los que sufren son la hierba. Y aquí somos nosotros, es la hipoteca nuestra. Para quien nos esté escuchando hipotecariamente, ¿qué podemos esperar? ¿De aquí al cierre del año todavía más bajadas? ¿Un Euribor en torno al 2%? ¿Qué es esperable? Bueno, a fecha de hoy sí, pero como digo, hay mucha incertidumbre porque no sabemos, primero, en qué dirección va a ir la economía americana, es decir, cuál va a ser el efecto de estas medidas que evidentemente a primera vista van a ser más de corte inflacionista que otra cosa en Estados Unidos, pero a lo mejor resulta que el ajuste fiscal pues puede mitigar esto, y en función de eso la Reserva Federal, que básicamente se ha dado como 3 o 4 meses para esperar y ver, ¿no? Ver si verdaderamente continúa con las bajadas que tenía hasta finales del año pasado, o realmente la inflación en Estados Unidos se mantiene elevada y tiene que mantener los tipos altos. Ciertamente una diferencia permanente entre lo que haga la Reserva Federal y lo que haga Europa va a ser difícilmente sostenible, ¿no? Pero hoy por hoy sabemos lo que va a hacer Europa, tenemos una idea bastante clara, si lo han anunciado. Lo que no sabemos es qué va a pasar en Estados Unidos, porque como digo, el plan de Trump es, aparte de ser un plan muy fuerte, de choque, es muy incierto en cuál pueden ser sus resultados. En cualquiera de las dos direcciones, en la dirección que él piensa más optimista, si verdaderamente van a tener efecto esas políticas de reavivar la economía y eventualmente acabar bajando los precios, o si por el contrario nos quedamos con la parte mala, que también es previsible, de aumento en los precios y por lo tanto una Reserva Federal que mientras no esté dominada por Trump tendrá que seguir haciendo lo que ha hecho ahora, plantarse. Conclusión: hay que tener un ojo puesto en la hipoteca y otro en las páginas de Internacional del País. Esto es lo que básicamente viene, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que tenemos la confianza de que la posición del Banco Central Europeo parece bastante firme. Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Así que hoy las políticas de Trump nos dejan esta factura, esta incertidumbre y este botón de pausa. Sabemos dónde vamos, no sabemos
cómo de rápido llegaremos. Y tenemos al otro lado un ganador, la banca. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Ha sido un año excelente para BBVA, un año de crecimiento, un año de rentabilidad. Hemos obtenido un beneficio, como han visto, de más de 10.000 millones, 10.054 millones de euros. 10.054 millones gana BBVA. Es Carlos Torres. Hoy ha presentado resultados históricos. Nunca había ganado tanto dinero, tampoco CaixaBank. Ha sido un año que yo diría ha sido excelente. El resultado, 5.787 millones, una subida de un 20%. Que se suma a el ya también histórico récord de beneficios de Bankinter. Gonzalo Gortázar hablaba, Gloria Ortiz. El resultado neto alcanza esos 953 millones de euros, que es un 13% más que el año anterior y que vuelve a ser un récord en nuestra historia. Son 3 bancos y son 17.000 millones de euros lo que han ganado 3 entidades en el mejor año de su historia. Es un beneficio histórico, es un beneficio récord que tiene 2 claves y 2 explicaciones. Han bajado los tipos de interés, así que todo el mundo se ha lanzado a contratar hipotecas. Y la mayoría de ellas firmadas a tipo fijo son extraordinariamente rentables para la banca. 2. Hay más ingresos por comisiones y son unas subidas muy considerables. Así que lo que tenemos son los mayores beneficios de la historia. CaixaBank gana 5.787 millones, BBVA gana 10.054 millones. Lectura 1 a 1, Jordi. Gana 10.054 millones BBVA. Y es la primera vez que sobrepasa esa barrera de los 10.000 millones de beneficio en un año la entidad, que ha incrementado un 25% sus beneficios durante el año pasado, empujado por el incremento de los márgenes de intereses y también cobrando más por comisiones. Llama además la atención cómo se dispara el beneficio de España. Solo en España BBVA ganó 3.784 millones de euros. Se ha incrementado un 39% las ganancias que ha obtenido el banco en España. Y hoy CaixaBank presenta resultados también, 5.787 millones en beneficios. Y es también su mejor resultado de toda su historia. Es un incremento del 20,2% en los beneficios respecto al año anterior, impulsado también por los 2 mismos vectores, por más comisiones, pero también por una mayor contribución del margen de intereses. Solo en intereses el banco CaixaBank ha ganado durante el año pasado prácticamente 1.000 millones de euros más, prácticamente un 10% de mayor aportación del margen de intereses a estos resultados récord. Es tantísimo dinero lo que han ganado. 16.000 las 2 entidades de hoy, 17.000 los que ya han presentado, que es más dinero del que España gasta en defensa, por ejemplo. Es más dinero de lo que España gasta al año, el Estado central, en sanidad, educación y cultura. 16.000 millones es más dinero de lo que el Estado gasta en investigación y desarrollo. Hoy, preguntado por ese adjetivo histórico, la banca dice, Gonzalo Gortázar, CaixaBank. No hemos tenido un beneficio récord. Tenemos un beneficio razonable. No lo hemos tenido nosotros ni ninguno de las entidades que han publicado hasta ahora. Lo tenemos en el sentido de números absolutos, pero lo que importa, la banca tiene aproximadamente 3 veces más capital ahora que lo que tenía hace 15 años, ¿no? Y el beneficio lo que hace es remunerar el capital. Por tanto, la manera de ver si la rentabilidad es récord o no es mirar el ROE. Bueno, no vamos a polemizar con la banca, pero este es el argumento de decir qué más da tener un Ultramarinos que el Corte Inglés. El retorno, el porcentaje de retorno es el mismo en el Ultramarinos o en 3.500 establecimientos. En fin, es un argumento delicado, es algo que hoy la banca lee así, pero solo la banca lee así, porque hasta los mercados están celebrando los beneficios de los bancos. Tanto
tanto que la banca se ha disparado en bolsa. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Y que la subida ya no es de hoy, la subida empieza a ser acumulada. Los mercados están leyendo que efectivamente esto es histórico y muy, muy grueso el beneficio. Sí, porque de hecho los resultados de estas semanas han sido el último empujón a un sector que está brillando en bolsa este mes. 4 de las 5 compañías que más han ganado en el mercado en lo que va de 2025 son bancos. La subida es especialmente significativa para Sabadell, que se dispara un 22% en enero, y también para BBVA, que ha subido un 19%, pero también el resto de entidades. Santander, por ejemplo, sube un 12%, CaixaBank un 11% y Unicaja se mueve también en la misma línea de esas ganancias. La subida, de hecho, del sector bancario es la que explica que el IBEX esté en máximos de 16 años. Hoy se anota por segundo día consecutivo un 1%, es un nivel, el de los 10.400 puntos que alcanza hoy, que no veía desde mediados de 2008. Víctor Álvaro González, director de estrategia, socio fundador de Next Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. La banca tiene resultados espectaculares. Pongámosles el adjetivo que queramos, pero la pregunta para quienes nos estén escuchando es: ¿la banca vuelve a ser una acción, un terreno por el que apostar, sí o no? Sigue siéndolo, y además es que está entrando bastante dinero en el Eurostoxx, en general, no solo en el IBEX, sino en Europa. Y en el Eurostoxx pesan mucho los bancos, y por diversos motivos, el caso es que Europa ahora mismo está recibiendo mucho dinero internacional, las bolsas, y esto beneficia a todos, y la banca es uno de los destinos preferidos. Primero porque tienen un negocio ahora mismo muy bueno, como muestran los resultados, pero también porque cuando entra dinero internacional van a valores grandes. Son fondos grandes que tienen que invertir en valores grandes que si luego tienen que salir, pues no tengan problemas. Y esto siempre ha beneficiado por ejemplo, a la banca, o en un momento dado a las eléctricas, en fin, valores con alta capitalización. Nos queda la semana que viene conocer resultados de Unicaja, Sabadell, Santander, y con esto tenemos el grueso de la banca. ¿Podemos esperar año récord de beneficios en todas las entidades? Pues yo creo que habrá pocas excepciones, porque el entorno les beneficia a todas. Están dando muchos créditos, pero además todavía a unos tipos relativamente altos. Esto viene, como bien decís, antes de atrás, y venimos de una subida de tipos, los tipos han ido bajando, pero todavía se dan a unos tipos relativamente altos, con lo cual se da mucho crédito y se da a un tipo relativamente alto, un buen margen, y esto en definitiva afecta en general a todas las entidades, aunque habrá obviamente diferencias, eso está claro. La barrera de los 30.000 millones sigue estando ahí. Esa puede ser la barrera de beneficios del resto de sectores. Justo lo contrario, sector tecnológico se está agotando. Hemos visto a Meta presentar resultados que en algunos casos, en algunas áreas, tiene zonas turbias. Microsoft exactamente igual. Tecnológicas agotadas. Bueno, yo creo que no. Lo que sí es cierto es que podrían estar empezando a ceder el testigo más al sector industrial, hablando ya de Estados Unidos, porque aquí nosotros no tenemos tecnológicas importantes, pero allí sí se está notando algo que llevamos hablando hace tiempo, que llamamos la nueva rotación. Es un poco largo explicar, pero en términos generales hace tiempo que estamos viendo un mejor funcionamiento, por ejemplo, de lo que es el Dow Jones, y en los últimos tiempos especialmente. Entonces, luego surgen además avisos de que pueden salir. Vamos, nosotros no pensamos en absoluto que el hecho de que se abarate la inteligencia artificial sea malo para Meta, ni para Microsoft, ni para las grandes compañías tecnológicas. Más bien al revés, rebaja su coste de producción, porque venden servicios que se hacen con esa inteligencia artificial, pero sí afecta al sector de los semiconductores, que pesa mucho en estos índices. Por lo tanto, sobre todo por la parte de los semiconductores, se ha dado un aviso a navegantes que puede ya pesar en el futuro. Pues Víctor Álvaro González, director de estrategia, socio fundador de Next Finance, gracias por su lectura aquí con nosotros en la SER. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hoy, con esta cifra y con ese listón, 30.000 millones, superar esa marca, hoy con esas cifras, chirrían un poco las declaraciones que hemos escuchado hasta ahora, esas de este impuesto que fija el gobierno nos va a arruinar. Creo que es una medida injusta, creo que es una medida distorsionadora, y creo que es una medida contraproducente. Pagamos más impuestos, pero que paguen todos. Quiero recordar que la banca en España ha estado perdiendo dinero, el sector, durante bastantes años. Ponerle un impuesto lo que entorpece es la actividad económica. Nos parece un impuesto injusto, discriminatorio. Ha sido la cantinela antes de todo esto. Ahora el debate es si 30.000 millones sí o 30.000 millones no.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.